Seguimos meditando en la palabra del Señor para aquellos que creen en Dios. Aquellos que creen que Dios es galardonador. Aquellos que nunca jamás retroceden. De eso vamos a hablar hoy, en estos momentos. El que nos regaló a Jesucristo. De eso vamos a hablar. Resulta ser que en el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos una porción siguiente. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de mucho viento recio, que subía, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. El libro de los Hechos, muy leído por casi, bueno, es decir, por todos los cristianos. Y yo miro que también gente particular que todavía no es cristiana y tiene esta fe de leer la palabra. Es un libro que cualquiera lo lee, fácil de poderlo entender, fácil de poderlo interpretarlo para nuestra vida. En el caso del día de Pentecostés, aquellos que habían quedado, podríamos decirlo, huérfanos, porque Jesucristo lo habían matado y se había ido para el cielo. Él les había dicho: no se vayan de Jerusalén, allí estén hasta que llegue el día de la promesa, porque ella les había prometido que iba a haber un día donde Dios se iba a manifestar. Y así lo decían los profetas, así lo dijo Jesús. Eran 120 los que estaban reunidos, orando, unánimes, juntos, creyendo en el Señor. A eso de las 9 de la mañana, o la hora tercia, como dice acá, la hora tercera, que son las llamadas 9 de la mañana, apareció un estruendo como de muchas aguas. Llenó toda la casa donde ellos estaban y se apoderó de todos ellos. Había una fiesta grandísima de mucha gente, de todos los países. Allá habían árabes, cretenses, de Egipto, de Panfilia, de Mesopotamia, de Roma y de tantos lugares. Era una fiesta grandísima. Y Dios, siempre cuando hay bastantes gentes y Él quiere hablarles, busca el método. En el caso de acá, se apareció Dios a ellos y empezó a cambiarle las lenguas, los lenguajes, porque habían distintas lenguas que estaban escuchando. Al estruendo se pararon y hablaron el mensaje de Dios en cada lengua de la que estaban allí presentes. El caso que la gente se espantó y qué es lo que estaba sucediendo, algo no visto, algo raro para ellos, y que los hombres que estaban hablando eran galileos, y que el lenguaje que les estaban transmitiendo era de acuerdo a cada lenguaje de los que estaban allí. Es así como Dios trabaja. Estaba hablándoles el mensaje de Él en cada lengua, ya guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. El Espíritu Santo había llegado y transformó el lenguaje de los apóstoles. Ellos no fue que hablaron otras lenguas, sino que fue el Espíritu Santo, fue el que transformó los lenguajes a cada gente. De manera que todos entendieron el mensaje que Dios les estaba hablando. Y empezaron admirados: ¿y cómo es esto? ¿Que no son galileos los que están hablando? ¿Quién son galileos? Pero qué raro que les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Ese era el espanto de ellos.
Porque Dios tiene mucha misericordia. Y cuando quiere hablarle al hombre, Él busca el método. Y en el caso del día de Pentecostés, ese fue el método, que estaban todos reunidos y que llegó el Espíritu y se enseñoreó de aquellos 120, los que hablaron en lenguas. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Algunos confusos decían, estos borrachos están. Sí, están llenos de mosto, así decían los que no entendían. Pero a quienes se les dio el entendimiento, entendieron. Pedro entonces se puso en pie y les dijo, varones hermanos, sepan todos ustedes que a esta hora no hay cantinas abiertas, porque apenas son las 9 de la mañana, o sea, la hora tercia, o la hora tercera, como le diga la Escritura. No es hora de cantinas abiertas. Esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, donde está escrito, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los viejos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu, dijo Jehová. Eso fue lo que dijo Pedro, al oír que estaban algunos confusos. Qué bendición para cada uno de nosotros. Dios ha buscado el método cómo hablarte a ti, amigo. Sí, Él ha buscado el método cómo hablarte a ti para que le reconozcas y que seas feliz en esta vida. Pues bien, es cierto que estamos pasando dificultades graves en este mundo, está lleno de dificultades, pero también es cierto que existe una solución, y esa solución que Dios dio para cada uno de nosotros se llama Jesús de Nazaret. Él es la respuesta para todo problema, para toda dificultad. Cree en el Señor Jesús y Él sí llegará a ti. Ríndele tu corazón como agua. Confiésale tus pecados y Él te va a perdonar. Dijo Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. No hay. No. Solo en Jesús podemos ser salvos todos. Mi querido amigo, ¿ya no es tiempo de andar vacilando en el mundo? ¿Ya no es tiempo para estar esperando más? Muy pronto Jesús va a venir a esta tierra y Él quiere hallarte creyendo en Él. Quiere hallarte ya consagrado a su nombre. Mi querido amigo, es tiempo para hacerlo. No te tardes. Busca una iglesia allí donde congregarte, cerca donde se predique a Jesucristo, que sea Él el Salvador. Recíbelo personal, independiente de la religión donde vayas. Personalmente.